compañera Noemí Giosa Suazúa. Noemí, además de ser una compañera que participa del Instituto de Estudio y Formación de la CTA, es economista, es docente universitaria y tiene una vasta trayectoria alrededor de la problemática del mundo del trabajo y sus transformaciones. Así que bueno, para acortar el tiempo por las dificultades que hemos tenido, le damos directamente la palabra a Noemí para que comience con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, bueno, muchas gracias por estar presente. Bueno, yo voy a iniciar con el tema. Estoy intentando, disculpen los problemas técnicos, tengo como baja conexión, tiene que ver con mi equipo, y entonces se cae la señal, porque para la exposición quiero presentar un PowerPoint. Así que voy a intentar ahora, y si no es posible, lo haré sin el PowerPoint. No, pues ya, a ver, estamos. No, no es posible. Lo voy a hacer sin. Sí, pero no. ¿Qué te está pasando? Es como que se cae la. Perdón, ya arrancamos. Se cae la señal. Bueno. Eh, Bueno, el tema que yo vengo a presentar tiene que ver con, organicé esta exposición con tres ejes analíticos que los voy a adelantar para que sepamos hacia dónde vamos con la temática. El primero versa sobre la noción de trabajo en el capitalismo industrial, lo que entendemos como capitalismo industrial fordista. Bueno, este eje que voy a desarrollar tiene que ver con que la noción de trabajo que se construye en el capitalismo industrial fordista hoy es un mito. Es algo que recurrentemente escuchamos, que está en muchas presentaciones, análisis académicos, pero que si bien lo escuchamos, lo repetimos, muchas veces, inclusive en el diseño de políticas públicas, está como subyacente la idea que se puede volver a un trabajo asalariado, con derechos sociales, ese trabajo que nos daba identidad, ese puesto de trabajo, mejor dicho, no trabajo que nos daba identidad. El segundo eje con el cual voy a ordenar la exposición es que este trabajo, digamos, el tipo de trabajo, ¿no? La noción de trabajo que está, que sustenta, que sustenta al capitalismo industrial fordista, heredó una envoltura que, a pesar de que la noción y el concepto y la realidad de ese trabajo entró en crisis, esta envoltura como que se mantiene. Me estoy refiriendo a la ética del trabajo. Entonces, en segundo paso voy a desarrollar para que reflexionemos sobre eso. El tercer eje con el que sería la última parte de esta exposición tiene que ver con presentar algunas propuestas generales, lineamientos que están en debate para la inclusión social y la inclusión laboral de trabajadores y trabajadoras. Digamos, lineamientos de política, ya sea en forma directa o indirecta, convergen a pensar una trayectoria para el trabajo que sea en base al trabajo creativo, al trabajo que nos permite, digamos, nos permite libertad, aquel trabajo que nos va a permitir, digamos, como coordinarnos para la reproducción de la vida y no para la reproducción del capital. Bueno, voy a comenzar con el primer eje. Lamento no poder compartir el PowerPoint, pero bueno, igual nos vamos a arreglar.
Antes de, bueno, tanto para el primer eje como para el segundo eje, yo voy a traer a la mesa, digamos, de análisis, a un intelectual que participó mucho en lo que fue el debate del fin del trabajo, debate que se da en la década del 80 y parte del 90, principalmente en los países desarrollados, pero que también rebota a los países subdesarrollados, que es André Gorz, o sea, un intelectual francés que en la participación del debate sobre el fin del trabajo, entre las obras de él está una obra que analiza la metamorfosis del trabajo, que es en el cual yo me voy a basar principalmente toda la primera parte de esta exposición. Antes de iniciar con esto, quiero como puntualizar algunas nociones, podemos decir nociones, o conceptos de trabajo. Perdón, ¿se está escuchando bien? Ah, bueno. Nociones sobre el trabajo. Uno es, son las dos primeras las ha trabajado bastante Hannah Arendt. Uno de ellos es el trabajo entendido como la búsqueda para la subsistencia. Es decir, aquel trabajo que las personas realizan porque necesitan cubrir la subsistencia. Es un trabajo que está por el propio objetivo de necesitar cubrir la subsistencia, está ligado a la necesidad. Y está ligado también a la obligación, es decir, en la medida en que trabajar, en la medida en que lo primero es cubrir la subsistencia, entonces necesitamos ese ingreso para cubrir la subsistencia y por tanto vamos a tomar los trabajos que aparezcan y de allí que hay una asociación entre esta noción de trabajo y la obligación de trabajar. No es que nadie nos obligue, digamos, ¿no? Pero creo que se entiende un poco hacia dónde va esta idea. El segundo concepto de trabajo es el trabajo creativo. Es aquel trabajo que nos permite expresarnos, desarrollarnos. Es un concepto de trabajo que ha estado, por ejemplo, en los escritos de Karl Marx, de alguna medida, en algunas de sus obras aparece el trabajo quizás como la esencia del ser humano, ¿no? Bueno, este trabajo está en la esfera de la libertad, no de la necesidad. Y en los escritos de Hannah Arendt, cuando hace la diferenciación en estos tipos de trabajo, sostiene que, bueno, para poder entrar en la esfera de la libertad con el trabajo, tenemos que tener resuelta la esfera de la necesidad. Es decir, como que la esfera de la libertad puede puede aparecer una vez resuelta la esfera de la necesidad. Y la tercera noción de trabajo, que la estoy agregando yo, no está en los escritos de Hannah Arendt, que tomé, digamos, sus conceptos para lo anterior, es el trabajo reproductivo. Es decir, el trabajo de la reproducción social, que no está vinculado mayormente en las sociedades contemporáneas al mercado de trabajo, al trabajo mercantil, sino al trabajo privado, al trabajo de cuidado, y que según el tipo de sociedad va a vincularse con quizás el trabajo para la subsistencia, porque en la medida que es un trabajo que requiere, o sea, que es necesario para la reproducción de las personas, también está vinculado de algún modo a la subsistencia. Bueno, una vez que diferenciados estos tipos de trabajo que van a aparecer, los voy a ir, digamos, tocando a medida de que vaya desarrollando la primera parte de esta, digamos, seminario o de este encuentro, que es recorrer lo que André Gorz denominó la metamorfosis del trabajo. Es decir, estos distintos conceptos de trabajo fueron ocupando distintos lugares y van tomando distintas formas según la sociedad o según la etapa por la cual pasa, digamos, la sociedad humana. Entonces, lo que yo voy a realizar ahora es el análisis o el recorrido en las distintas etapas de la humanidad, en forma sumamente sintética, por supuesto,
dando cuenta de la metamorfosis del trabajo. Es decir, qué función, qué rol o qué características tenía el trabajo en distintos momentos de la vida de la humanidad. El primero es, digamos, en las comunidades precapitalistas. En las comunidades precapitalistas, el trabajo, según lo expone Gors, el trabajo estaba asociado a este concepto de trabajo de necesidad. Es decir, el trabajo tenía una connotación privada, se trabajaba en las familias, al interior de las familias, y se trabajaba para la producción de los bienes y servicios necesarios para la cotidianeidad. Es así que en el feudalismo, por ejemplo, el trabajo lo desarrollaban los siervos, o lo desarrollaban esclavos, o lo desarrollaban también las mujeres en las familias, y el trabajo, digamos, lo importante aquí que quiero marcar es que en estas sociedades el trabajo estaba asociado con la exclusión. Es decir, la necesidad estaba asociada a la exclusión y a la exclusión de la ciudadanía. Por su parte, en este tipo de distintas sociedades, pero precapitalistas, por ejemplo, para los griegos, lo intelectual era aquellas actividades que estaban separadas del trabajo, no eran entendidas trabajo, y era la esfera de la libertad. Para los griegos, la polis, lo intelectual, el pensamiento político, no era trabajo, y era lo que enaltecía. Para el consumo de los bienes y servicios cotidianos, hacían uso de quienes hacían el trabajo, que eran los excluidos de esa, digamos, sociedad. No me quiero olvidar de nada, por eso voy a mirar mis machetes. Cuando pasamos a las sociedades capitalistas, a la primera etapa del capitalismo, que sería la sociedad mercantil, ahí nos encontramos con otra noción o otro lugar que ocupa el trabajo. El trabajo en las sociedades capitalistas mercantiles tiene un rol de medio de subsistencia, analiza Gors. Es un medio de subsistencia, pero también para las personas, para los campesinos, para los cultivadores, los trabajadores agrarios o para los artesanos. Además de medio de subsistencia, era su forma de vida. Es decir, el trabajo ya no es entendido como de exclusión, sino que el trabajo tiene una connotación, o sea, es una sociedad capitalista en sus primeras etapas, porque hay una acumulación de capital. El capitalismo en esos momentos, sobre todo en Gran Bretaña, se manejaba a partir, por ejemplo, de la industria textil, a partir del putting out, es decir, lo que era el trabajo a domicilio. Un capitalista mercantil que entregaba los insumos a los trabajadores que trabajaban en sus domicilios, y luego los retiraba y los vendía en el mercado. O sea, era un capitalismo básicamente mercantil, donde no había todavía obreros reunidos en una fábrica, ¿no? Lo interesante en esta etapa de la conformación de las distintas sociedades y inicios del capitalismo, y que nuevamente no nombro a Gors porque lo trae a Weber, es que en esta etapa, si bien hay un objetivo de ganancia, esta sociedad está regida por la idea de ganancia, está regida por una idea de ganancia que está, digamos, de algún modo controlada por las tradiciones. Bueno, yo no los puedo compartir para que vean la frase, pero Max Weber, que de alguna manera lo que hace es estudiar las características, si se quiere, más subjetivas y sociológicas del origen del capitalismo, es quien se ocupa de analizar cómo es construida lo que conocemos como la ética del trabajo.
Entonces, él analiza que es en este momento donde aparece una ética, se va construyendo la ética del trabajo a partir de la ética protestante. Este concepto yo lo voy a ir desarrollando porque fue, como mencioné antes, uno de los dos primeros ejes de la exposición. Porque la exposición que voy a seguir desarrollando es cómo es que, digamos, qué significa que la noción de trabajo del capitalismo industrial taylorista haya entrado en crisis, porque es un mito, y qué pasa con la ética del trabajo. Bueno, perdón, voy a tomar agua. Sí. Y aquí, bueno, voy a desarrollar un poco las ideas de Weber. Él sostiene que, bueno, esta sociedad, la sociedad capitalista mercantil, guiada por la ganancia, pero también guiada por las tradiciones, en cuanto a lo que él llama el espíritu de los empresarios. Voy a leer una frase. Dice, la actitud tradicional ante la vida, la ganancia tradicional, la medida tradicional del trabajo, el modo tradicional de llevar el negocio y las relaciones con los trabajadores, la clientela también tradicional y el modo igualmente tradicional de hacerse con ella y de efectuar las transacciones. Ese tradicionalismo dominaba la práctica y puede decirse que constituía la base del ethos de este tipo de empresarios. Esto es de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Lo interesante es que es en este momento, entonces, que se construye una idea, una noción, se le da un sentido al trabajo que va a permanecer durante las etapas posteriores. Por un lado, se toma el trabajo desde lo ético, como forma de organizar la vida terrenal. Es decir, es la forma en que el protestantismo va a concebir al trabajo. El trabajo va a ser una actitud, entendido como una actitud buena, más allá de la ganancia y del enriquecimiento. Se va a considerar una vida ascética, donde el ahorro va a ser importante. La actitud frente al trabajo va a ser importante porque va a clasificar a quienes son merecedores y a quienes no son merecedores. ¿Y merecedores de qué? Merecedores de la confianza de que para, digamos, el protestantismo son las personas elegidas, es decir, la predestinación. De algún modo, el protestantismo considera que los destinos ya están marcados, pero las personas en la vida terrenal, para tener confianza de que han sido elegidas, digamos, esa confianza se las daba la actitud en la vida terrenal. Y la actitud frente al trabajo, el esforzarse por el trabajo, más allá de la riqueza, es lo que le da cuerpo a esa ideología, por decirlo así, religiosa, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer esto? ¿Para qué nos sirve recorrer esto? ¿Para qué lo hago? Porque cuando pasamos a la segunda etapa del sistema capitalista, que ya es el capitalismo industrial, va a ser el capitalismo ya con obreros en fábricas, con formación clara de la clase proletaria, donde las características del trabajo se van a modificar, es decir, claramente ahora el trabajo va a ser en la esfera pública y no en la esfera privada, porque ya no es ni en las familias el trabajo mercantil, digo, ¿no? Ni tampoco el trabajo a domicilio, sino ya son en fábricas donde los obreros se han reunido. Esto tiene que ver también con el tipo de tecnología que se aplica. Va a ser trabajo para terceros donde estamos remunerados por esos terceros. Son trabajos que la sociedad entiende como trabajos útiles. El trabajo pasa a ser el centro de la vida. Y acá es cuando Gorz sostiene que esta idea de que el trabajo se transforma en el centro de la vida es construida en estos
en estos momentos, en esos momentos, digamos, ¿no? O sea, un poco la idea es como tomar conciencia de que muchos de los atributos que le seguimos aplicando o incorporando al trabajo no son en sí del trabajo, sino han sido construidos socialmente, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento, sino en realidad yo estoy, bueno, como haciendo distintas presentaciones o planteos que hacen algunos intelectuales que han reflexionado sobre esto. Pasando los años, a medida de que se incorpora el progreso técnico, este trabajo de los obreros, de los operarios, va a empezar a ser vaciado de contenido, ¿no? Esto es con la incorporación de la maquinaria, bueno, la propia línea de montaje, la llamada línea fordista, lo que fue buscando es organizar los tiempos de trabajo para ahorrar esos tiempos muertos y para simplificar las tareas de los trabajadores, un poco asociándolo a lo que Marx llamó el trabajo abstracto. Digamos, el operario, el obrero va a ser como un apéndice más de la máquina, le va sacando el contenido concreto de los trabajos, o sea, el trabajador se va despojando de aquello que podía identificar más cercano a su propio oficio, ¿no? Desde el artesano, digamos, de antaño, antecedente, al operario con determinado oficio en la fábrica. Pero también va a ser un trabajo que va a ser, digamos, protegido en cierto sentido, porque ya, digamos, después de la segunda posguerra, con el surgimiento, la conformación de los estados de bienestar, ya, digamos, claramente organizados los obreros, los trabajadores en sindicatos, toda la etapa de los 30 años, llamados 30 años gloriosos del capitalismo, el fordismo, va a ser un trabajo que va a estar protegido de derechos sociolaborales, los trabajadores en sus luchas vía sindicatos y en sus luchas y en paralelo el Estado va a ir, digamos, dando lugar a determinados derechos, todos derechos que están adjudicados a un puesto de trabajo, ¿no? O sea, trabajo y derechos sociolaborales van a ir absolutamente de la mano. Bueno, o sea, vamos a tener una reducción parcial, pero una reducción de la jornada laboral. Vamos a tener que se va a enlentecer el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo para que estén en la etapa educativa. Se va digamos, a adelantar la salida de trabajadores de la vida activa para la vida inactiva a partir del seguro social, de la jubilación. Es decir, va a ser un trabajo que no es digo, la noción de trabajo, el tipo de trabajo de esta etapa, va a ser un trabajo que no es el trabajo de subsistencia, con los conceptos que mencioné al principio, no está en el trabajo, o sea, no es un trabajo desde ya creativo, no es un trabajo estrictamente de subsistencia, ya que los salarios estaban no generalizados, pero por encima de la subsistencia. Había una promesa también digamos, de ascenso social, pero tampoco es un trabajo que esté en la esfera de la libertad. En este momento, en esta etapa, se construye lo que Gors denomina utopía industrialista. ¿Qué sería la utopía industrialista? Sería aquella utopía que digamos, sobre la cual las personas en estas etapas del sistema fueron construyendo sus planes, es decir, la utopía que veían como futuro. Y esa utopía, el contenido de esta utopía, era que el desarrollo de las fuerzas productivas y digamos, la extensión del capitalismo, de la esfera capitalista, más mercados, más división del trabajo, etcétera, iba a lograr reducir los tiempos de trabajo de las personas, o sea, iba a lograr reducir el tiempo de trabajo necesario para producir las mercancías y con ello reducir el tiempo de trabajo de las personas
aplicadas a este trabajo mercantil y con ello liberarle a las personas tiempo para dedicarse a lo creativo, al ocio, al disfrute de la vida por fuera del trabajo estrictamente mercantil. Esta promesa, que vista desde lo analítico, es una promesa, digamos, de modernidad y de mejoramiento de las calidades de vida, pero no desde desde el aspecto económico, sino desde el aspecto, digamos, del placer, digamos, ¿no? De poder dedicarlo a lo creativo. Bueno, esta utopía es la que hace crisis. Según Gors, él va a considerar que la crisis digamos, que se produce con respecto a esta noción de trabajo de esta etapa, está vinculada a que lo que hace crisis es esa utopía, es esa promesa del capitalismo de que las sociedades iban a despojarse de la pobreza, del malestar, y van a poder disfrutar cada vez más de tiempo libre. Una evidencia, digamos, de que esta utopía industrialista hace crisis, que lo hace, digamos, en la ya etapa del sistema capitalista postfordista, digamos, o el sistema capitalista de servicios, es lo que se expresa con lo que se llamó en el debate académico el debate del fin del trabajo. Es decir, el avance tecnológico, la automatización, combinado con bueno, la digitalización, combinado con la globalización del capital, en la década del 80, fines de los 70 y década del 80, que promueve junto con esto la apertura de los mercados, la apertura de las economías y, digamos, la aplicación, digamos, o del liberalismo económico, ¿no? Es la presión de los capitales también para que se abran las fronteras de los países, se desverticalizan las empresas y con digamos, el auxilio de una nueva tecnología pueden distribuir geográficamente distintas etapas del proceso productivo. Esto impacta en los trabajos, en el empleo y en los mercados de trabajo con elevadas tasas de desempleo en los países desarrollados. Elevadas tasas de desempleo de tiempo prolongado. Los estados de bienestar que estaban preparados para situaciones, digamos, panoramas de pleno empleo, también tienen crisis fiscales y tampoco pueden sostener crecientes cantidad de trabajadores desempleados y por largos periodos de tiempo, o sea, los subsidios del desempleo se transforman, ¿no? Y los estados fiscales también, digamos, tienen un impacto, una crisis fiscal. El debate que se da en esos momentos, en los momentos, digamos, de que se va, digamos, es el pasaje de la sociedad industrial capitalista a la que en esos momentos se va a llamar sociedad de servicios, después se empieza a tomar el nombre de posfordismos, bueno, o capitalismo cognitivo, que va a haber una próxima reunión que va a desarrollar esa temática. El debate en esos momentos era si las economías tenían capacidad o podían llegar a absorber a la cantidad de trabajadores y trabajadoras que estaban quedando desplazadas por el ahorro en el uso del tiempo de trabajo que estaba generando las nuevas tecnologías que se estaban aplicando, más nuevas tecnologías con racionalización de fuerza de trabajo, con reorganización de los procesos productivos. Esto es parte del debate del fin del trabajo, pero también es parte del debate que está en la actualidad, que es el futuro del trabajo, ¿no? Por eso ambos tienen muchas similitudes, y un poco las reflexiones o los análisis en algún punto son compartidos, algunos de ellos.
Una posición en esos momentos era que sí, que las economías podían absorber a los trabajadores desplazados por el progreso tecnológico, porque lo que estaba sucediendo, o sea, el progreso tecnológico lo que hace es ahorrar tiempo de trabajo para producir las mercancías. Por lo tanto, esa menor cantidad de trabajo se iba a traducir en un menor precio de las mercancías, y por lo tanto las personas iban a encontrarse en situaciones donde se les iba a liberar, por decirlo así, parte del poder adquisitivo. Es decir, iban a tener una cuota de poder adquisitivo que iba a poder ser aplicado a comprar otras mercancías, y esas nuevas mercancías iban a poder ser producidas con la masa de trabajo que quedaba desplazada. Y de hecho, y esto tiene mucho que ver con la época, con esa época, por eso se llamó en principio sociedad de servicios, porque empiezan a aparecer nuevas actividades de servicios. Algunos porque son nuevos servicios, otros porque son etapas de la producción industrial que se terciariza y que aparece como servicio. Pero lo que va a tratar Gors, y yo estoy retomando, es una parte, digamos, de todas esas nuevas actividades, por decirlo así, de servicios, que son los servicios que están más vinculados al consumo final. Porque dentro, digamos, de la posición que sostenía que la economía podía, digamos, absorber trabajadores desplazados, sostenía que, bueno, estaban apareciendo nuevas actividades de servicios, y esas actividades, por ejemplo, eran actividades que antes se hacían al interior de las familias, que no estaban mercantilizados, y que ahora se habían empezado a mercantilizar. Bueno, de ejemplos tenemos de esas épocas y de las épocas actuales, ¿no? Pero digamos, todo el delivery, por ejemplo, eran actividades que antes directamente no existían. La contratación de personas para que hagan comidas, viandas para una familia durante X cantidad de tiempo, para poder, digamos, hacer uso de esas viandas planificadas, por ejemplo, durante un mes. Bueno, hay distintos tipos de servicios pequeños, mayores, paseadores de perros, actividades más que tengan que ver con el cuidado personal, corporal. Bien, Gors va a ser uno de los intelectuales que se va a oponer a esta posición, sosteniendo que era imposible que las economías, si estamos hablando de los países desarrollados, que las economías pudieran absorber estos trabajadores y trabajadoras que quedaban desplazados. Y me parece a mí interesante la reflexión, digamos, cómo lo encara, porque él sostiene que esas nuevas actividades que estaban apareciendo antes eran desarrolladas con trabajo, con horas de tiempo disponible que tenían las personas que no estaban en la esfera pública, es decir, al no estar mercantilizados, eran horas del tiempo disponible. O sea, como tiempo disponible entendemos que es el tiempo no dedicado al trabajo mercantil, que las personas dedicaban o a cocinar, o a pasear el perro, o a regar el jardín, o a hacer distintos tipos de actividades. Y que ahora lo que estaba sucediendo es que la racionalidad económica, guiada por la ganancia, estaba entrando en ese tipo de actividades, porque, por un lado, digamos, el ahorro de tiempo, de tiempo de trabajo en las economías, se estaba distribuyendo de un modo desigual. O sea, había un segmento de la población que estaba concentrando los trabajos, los tiempos de trabajo que van siendo transformados, que Gors la va a denominar élite económica, pero élite económica en el sentido de concentración de los tiempos de trabajo, y hay otro segmento creciente de personas que tienen tiempos libres, entre comillas, porque están desocupadas. Y entonces, ¿por qué Gors dice es imposible que las economías puedan absorber esta masa de trabajadores desocupados, excepto con consecuencias terribles? Insisto, estamos hablando de los países desarrollados, porque lo que dice, esto está sucediendo en un proceso de dualización socioeconómica, de dualización social de la economía y también económica, donde hay un
segmento que, digamos, suma cada vez más horas de trabajo, profesionales, élite económica. En realidad él lo llama élite profesional, y esto también es bastante polémico, ¿no? Porque, bueno, pero él la llama élite profesional, que no tiene tiempos, ese tiempo que antes tenía disponible, ahora lo ocupa con más horas de trabajo, y por lo tanto lo que hace, porque dispone de capacidad económica, es contratar a aquellas personas que sí tienen tiempo disponible, pues están desocupadas, a contratar para que preste determinados servicios. Dice, y esos servicios se van a prestar siempre que sean baratos, porque las personas lo van a contratar en la medida en que, bueno, yo sustituyo una hora que antes tenía de tiempo disponible para, no sé, pasear el perro, a contrato una empresa que se presta el servicio de pasear perros, pero siempre que esa hora que yo estoy dejando, digamos, que me está liberando lo que yo estoy contratando, me cueste menos que lo que yo puedo ganar en una hora de trabajo. Es decir, esta es la explicación, el análisis que él da, por qué razón muchos de estos servicios existen en la medida en que sean baratos. Y esto va a suponer, para el grupo de personas desplazadas de los trabajos, que él va a decir, la va a denominar clase servil, pero servil porque hace actividades de servidor, de prestar servicios a otra élite que tiene la capacidad económica de contratar, de comprarle ese tiempo de trabajo. ¿Por qué razón? Van a ser, además de trabajos precarizados, trabajos, digamos, baratos, por decirlo así. Van a existir en la medida en que se presten de un modo económico. Pero lo otro interesante aquí, me parece a mí, es que él remarca que esto tampoco es, digamos, va a absorber a la clase desplazada, digamos, a los trabajadores desplazados, porque en la medida en que se transformen en actividades económicas capitalistas, van a ser regidas por la lógica de la ganancia. Y la lógica de la ganancia supone, en algún punto, en algún momento, buscar el ahorro del tiempo de trabajo, una reorganización y ahorro de tiempo de trabajo. Bueno, esta es lo que en este momento es donde Gortz dice, bueno, esto muestra la crisis de esa utopía industrial con la cual se conformó de alguna manera digamos, la proyección de la sociedad industrial taylorista. Y así, entonces, llegamos a qué es el hecho de por qué el trabajo, el tipo de trabajo de la sociedad taylorista y también el sentido del trabajo hoy sería un mito, y estaría además en qué es lo que hace crisis. Eso quiero ir. Hace crisis no solamente, digamos, con esa utopía industrialista lo que hace crisis es el sentido que se le había colocado, que tenía colocado, mejor dicho, ese trabajo. Es decir, hace crisis la función del trabajo como estructurando los tiempos cotidianos, el trabajo que socializa a las personas, el trabajo que colectiviza, el trabajo que da identidad a las personas, el trabajo que le ordena la vida a las personas, todas esas condiciones o sentidos que tenía el trabajo de jornada limitada, bueno, el trabajo, digamos, que nos otorgaba identidad, entra en crisis junto con esta utopía. Me voy a cansar un minuto. Bien. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno. Es decir que hasta acá, y yo lo tomo a este autor porque, bueno, me parece que la línea narrativa lleva digamos, al lugar donde permite, digamos, de algún modo evidenciar en lo analítico qué es lo que entra en crisis en ese momento, que es lo que se debatía también con el fin del trabajo, ¿no?
La crisis de esta utopía industrialista, la crisis de este contenido y de este sentido del trabajo, lleva entonces a la idea de, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? De allí deriva, digamos, la sentencia o la idea de decir, bueno, hay que plantear una nueva utopía. La obra de Gortz sigue, pero yo voy a retomar esto de plantear una nueva utopía para enmarcar las distintas lineamientos o propuestas que existen, que dan vuelta, digamos, para la inserción social y laboral de las personas que quedan o quedamos desplazadas, ¿no? Por un lado, toda crisis es una oportunidad. En la construcción de esta nueva utopía, una posibilidad es pensar al trabajo en esta oportunidad, pensar al trabajo como deseo, como actividad creadora, pensar al trabajo no como sometido al capital, sino pensar al trabajo como trabajo que nos permite reproducir la vida. El camino de volver a pensar al trabajo como un medio para reproducir la vida nos permite hacer la siguiente reflexión. En general, en nuestros países, digamos, por conformación del sistema capitalista, en algunos antes, en otros después, la Argentina fue por ahí, entró más tardíamente, me voy a referir al fenómeno de lo que se llama a veces excedentes de fuerzas de trabajo, es decir, una cantidad de personas, trabajadoras, trabajadores, que no logran insertarse en lo que se llama la economía estructurada o la economía moderna o la economía formal, tiene distintos calificativos, y que, bueno, tiene que desarrollar actividades de subsistencia o actividades que le suministren ingresos para la sobrevivencia. Durante muchas décadas, desde los análisis, ¿no? Frente a la pregunta de, bueno, ¿por qué sucedía esto? Y si era posible aplicar políticas para incorporar, para que con el crecimiento se incorporaran estos trabajadores y trabajadoras a la economía, entre comillas, moderna, porque eran los momentos en que se pensaba que una sociedad moderna era una sociedad capitalista moderna, era una sociedad donde la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras eran asalariados, bueno, digamos, y gozaban de los derechos de trabajadores y trabajadoras registrados, derechos sociolaborales, etc. Tomo esto porque en esos momentos, digamos, aparece el concepto desarrolla el concepto de excedente de fuerza de trabajo. Y este concepto de población sobrante o de población que es excedente de fuerza de trabajo, ¿es sobrante o excedente para qué? ¿Para quién? José Luis Corallo, que es uno de los textos de referencia para la presentación de hoy, hace una reflexión con respecto a que en esos momentos, cuando se aparecen, bueno, puede ser masa marginal, sector informal urbano, distintas nociones o conceptos que se le da al excedente de fuerza de trabajo, enmarcados en que el objetivo era una economía capitalista básicamente asalariada, ese excedente de fuerza de trabajo está referenciado al capital. Es decir, si nos paramos desde el capital, bueno, el capital considera que determinados trabajadores y trabajadoras no le conviene, no les sirve para su valorización del capital, ¿no? O sea, la idea de población sobrante desde lo económico, quiero decir, ¿no? Está ligada a una mirada desde el capital. Eso es lo que quiero enfatizar. O sea, Techín no contrata a una cantidad de trabajadores porque, digamos, los oficios o el expertise que tienen esas personas
no se articula con la tecnología o con lo que requiere la empresa Techim. Bueno, entonces, esos trabajadores son excedente, población sobrante para el capital. Ahora, si nos paramos en el punto de la reproducción de la vida de las personas, ahí no hay concepto de población sobrante. Poco yo estoy replicando este análisis, o mejor dicho, mi interpretación del análisis de José Luis Collayo, ¿no? Es decir, por un lado, pensar en el trabajo como creativo, que nos permita reproducir las propias vidas y que no esté asociado a la ganancia del capital, significa corrernos de vereda, de alguna manera, ¿no? Empezar a pensar, colocar el trabajo en el centro de la vida, pero de la reproducción de la vida, no en el centro de la vida como estaba colocado en el periodo, digamos, si se quiere, fordista. Bien, pero para eso, todo esto son anticipativos a las líneas de política o los lineamientos o las propuestas que voy a después presentar. Para poder empezar a pensar en el trabajo autogestionado, en el trabajo cooperativo, en el trabajo como, digamos, que busca la reproducción de la vida, la reproducción ampliada de la vida, un requisito es, digamos, un punto de partida, es tener resuelta la esfera de la necesidad. Es decir, volviendo a Hannah Arendt, para entrar en la esfera de la libertad del trabajo, hay que tener resuelta la esfera de la necesidad. Bueno, yo voy a presentar, un poco enmarcado en esto, en principio, dos propuestas, dos propuestas, digamos, que se debaten desde hace tiempo, no solamente en la Argentina, y que convergen en forma directa y otra más indirecta a la idea de pensar, a la posibilidad de pensar en el trabajo como, digamos, reproductor de la vida, ¿no? El trabajo para la reproducción de la vida y no para la reproducción del capital. Una de estas propuestas es la propuesta de la renta básica universal y la otra propuesta es la propuesta de la economía social y solidaria. La propuesta de la renta básica universal, que bueno, no surge en Argentina y tampoco en América Latina, surge en países europeos, y es una propuesta que está, digamos, en la dimensión de una propuesta general. Con esto quiero decir general y en cierta medida teórica, porque no hay ningún país, siempre viene la pregunta, no hay ningún país que lo haya aplicado. A lo sumo se ha aplicado en alguna ciudad y como experimento. O como prueba, ¿no? Como política de prueba. La renta básica universal lo que propone es todas las personas deben percibir un ingreso básico que se paga de forma regular, puede ser mensual, en forma de dinero efectivo, y lo reciben todas las personas de la sociedad. Es una política universal en el sentido de que construye el derecho a partir de lo universal. En este sentido, como las políticas, digamos, no sé, en nuestro país, la política educativa, el acceder a la educación, el acceder a la salud, en principio es universal. Nadie nos pide carta de pobreza o carta de riqueza para entrar a una escuela pública o a un hospital. En principio, luego hay que ver si están las vacantes y más, pero digamos, en principio, la esencia de una política universal, de una política social universal es esa, ¿no? Digamos, se accede por la condición de ciudadano o ciudadana y no por ninguna condición que tenga que ver, en este caso, por el tema que estamos hablando y de la renta básica universal,
que tenga que ver con ninguna condición vinculada al trabajo. Ni estar desocupado, ni estar subocupado, ni ser trabajador precario, ni no serlo, ni ninguna condición tampoco personal, en el sentido de por ahí no estar habilitado para trabajar, tampoco ninguna condición de patrimonio. Es decir, la propuesta de esta política estipula derechos que son individuales, porque tampoco está, restringe el percibir el beneficio, ninguna condición familiar, es individual, es decir, no es que lo voy a percibir si las características de la familia a la que pertenezco son A o B, ellas ni amplían ni restringen el derecho, es individual, un poco con la idea también de desarrollar la autonomía económica de las personas de forma individual, ¿no? Universal, bueno, y libre de obligaciones. Esta propuesta, que en la medida en que supone que todas las personas en forma permanente, porque ese es, digamos, el quid de la cuestión, reciben un ingreso, y un ingreso que debe, porque es el espíritu de la propuesta, que ese ingreso pueda cubrir las necesidades básicas, es decir, que la persona pueda de alguna manera elegir trabajo mercantil para incrementar sus ingresos o no hacerlo y tener una vida muy modesta, pero poder sobrevivir. Yo decía antes que es lo que resuelve la esfera de la necesidad, ¿no? Resuelve la esfera de la necesidad, que las personas no pasemos hambre, pero además que podamos también satisfacer, digamos así, otras necesidades que en los países y sociedades en las que vivimos están todas básicamente mercantilizadas. O sea, necesitamos dinero para pasar por el mercado, excepto aquellas que son universales, como dije antes, salud y educación. Bueno, esta propuesta va de la mano con una reforma tributaria. Reforma tributaria, ¿por qué? Porque como política universal, como la educación y la salud, todos accedemos a la educación o la salud pública, o sea, accederíamos al salario, perdón, a la renta básica universal todas las personas, independientemente del nivel de ingreso. Esa es un poco la manera de inyectar que el hecho de que todos pasamos por la misma ventanilla da el tono de igualdad, pero no de equidad. Entonces, la reforma tributaria lo que inyecta es el lado de la equidad. Es decir, aquellas personas que tienen determinado nivel de ingreso para arriba devuelven la renta básica universal a partir de impuestos. Además, una reforma tributaria que, bueno, logre equidad más allá, ¿no?, de la renta básica universal, pero también como fuente de financiamiento de la renta. Esta propuesta, que tiene fundamentos que la avalan y también tiene críticas, dentro de los fundamentos encontramos algunos fundamentos que están en la base, digamos, de las nociones de los derechos, ¿no? Se sostiene que, bueno, que el ingreso debe ser debe reconocerse como un derecho humano a la existencia incondicional de las personas, igual que los otros derechos de salud y educación, y que como derecho humano no puede ninguna persona ser discriminada, pero también como derecho humano no puede competir con otros derechos. Es decir, Laura Pautasi desarrolla estas ideas que, digamos, en la medida en que a lo que se apunta con la, digamos, integralidad de los derechos humanos es a la vida digna y no al ingreso digno o al trabajo digno, entonces la renta básica no, o sea, la garantía de un ingreso para las satisfacciones, para resolver las necesidades básicas, no puede competir con la garantía o el derecho de acceder a un empleo. Deben ser, digamos, respaldadas por los estados. Bueno, también dentro de las críticas que recibe esta propuesta,
una crítica fuerte, porque de ahí se derivan diferentes aspectos, proviene de la ética del trabajo. Es decir, desde la ética del trabajo se cuestiona o se pregunta, más bien se cuestiona y se afirma en qué medida es ético recibir un ingreso que no está respaldado por ese trabajo, por ese esfuerzo del trabajo y por esa idea que fue construida sobre la ética del trabajo. Quienes defienden la política de renta básica responden que digamos, no está en contradicción la propuesta con la ética del trabajo, con las ideas de la ética del trabajo, con las nociones o los fundamentos de la ética del trabajo, solo que no sería, digamos, apto o posible el tema de tener que limitar la reproducción de la vida de las personas, que las personas puedan sentirse seguras en satisfacer sus necesidades básicas, a que consigan un empleo en el mercado. Es decir, a que el ingreso necesariamente provenga del trabajo mercantil. Por lo cual, digamos, la renta básica no compite, digamos, no desplaza la ética del trabajo, solo que lo que aporta es a que las personas tengan resuelta la esfera de la necesidad. Bueno, otros defensores, otros argumentos que se da a favor de la renta básica y respondiendo un poco también a lo de la ética del trabajo, a la crítica que hace la ética del trabajo, es que bueno, las personas trabajamos en varias cosas, hay varias nociones y tipos de trabajo que hacemos, no todos están remunerados, hay muchos trabajos no remunerados, trabajos que se hacen de modo solidario, y el bastante ya analizado, pero nunca del todo visibilizado, trabajo de cuidados al interior de los hogares. Aquí entra el debate desde los feminismos, que también es un texto de referencia para el tema de esta tarde, el texto de Corina Rodríguez Enríquez, donde analiza desde los feminismos los pros y los contras que se discuten acerca de la renta básica y en qué medida favorecería, digamos, la posición de las mujeres con respecto a los reclamos, digamos, y a las brechas de género históricas que de la cual son, digamos, forman parte, digamos, los reclamos del feminismo, ¿no? Bien, entonces, en este caso, la renta básica estaría, digamos, también remunerando aquella cantidad de trabajos que hoy en día están diseminados y que, digamos, no tienen una remuneración cierta, ¿no? Digamos, que desde este lugar se le responde a los cuestionadores desde la ética del trabajo, de la renta básica, que bueno, que ¿por qué no cuestionan el hecho de que existan trabajos que no tienen remuneración, ¿no? Bueno, digamos, otro fundamento para la renta básica, ya más de tipo económico y no tanto desde los derechos, proviene de los teóricos del capitalismo cognitivo, que, bueno, eso va a ser tema de otra reunión, pero solo mencionar que desde el capitalismo cognitivo se analiza digamos, las condiciones del capitalismo actual, en el cual las personas estamos generando valor y plusvalor de forma diseminada, donde ya la jornada de trabajo fija en un lugar físico fijo ya es parte solamente de algunos trabajos, digamos, cuando estamos conectados en el celular, en el subte, en los medios de transporte, conectados a la computadora haciendo transferencias bancarias y reemplazando lo que era un trabajo de un empleado de banco o empleada de banco. Bueno, hay numerosas actividades que empezamos a hacer las personas que están derivadas de las nuevas tecnologías y que le aporta a las empresas, ¿no? O sea, estamos
mirando las especificaciones de un producto y viendo si se ajusta o no y de qué se trata y qué comentan otros que lo compraron para ver si lo compramos o no lo compramos. Es decir, estamos haciendo el trabajo que hace un comerciante cuando vamos a un lugar y preguntamos sobre un producto, por ejemplo, ¿no? Bueno, como eso hay muchos más complejos y menos complejos. En síntesis, entonces, el fundamento, digamos, desde los teóricos del capitalismo cognitivo, digamos, la respuesta es que los trabajos ya están hechos. Digamos, lo que estaría faltando es la remuneración a ese trabajo, ¿no? Esto en cuanto a si vamos a cuestionar el hecho de percibir un ingreso que no esté respaldado por ese esfuerzo de trabajo. Bien. La otra propuesta que yo mencioné es la propuesta de la economía social y solidaria, que en nuestro país, en Argentina, bueno, un referente importante es José Luis Corallo y su equipo de investigación, pero bueno, él es un referente, o sea, hay un texto que colocamos, creo que ya lo mencioné, pero bueno, que es referencia para esta charla. Bueno, la idea de la economía social y solidaria es, digamos, tiene como objetivo incorporar cantidades crecientes de trabajadores y trabajadoras que quedan desplazados de ese capitalismo guiado por la lógica de la ganancia, pero con el objetivo de la reproducción de la vida. Es decir, la organización de nuestros trabajos de modo autogestionado, de modo puede ser vía cooperativas, de forma de mutuales, de forma de asociación de productores, guiados por este objetivo de reproducir la vida, requiere, analiza Corallo, un componente de solidaridad, pero de solidaridad para la organización, de solidaridad en lo que se entiende, bueno, un trabajo cooperativo requiere la solidaridad como un componente de organización. Bien. Y también la solidaridad con respecto a la naturaleza, es decir, hay un cambio de perfil tanto en para qué trabajamos, qué producimos y cómo lo producimos. Y en el cómo lo producimos también está cómo nos vinculamos con la naturaleza. Esto comparando, teniendo como referente de comparación a lo que es el capitalismo guiado por la lógica de la ganancia. En la idea de Corallo, o sea, lo que él plantea es una economía como con tres subsectores, un sector de la economía capitalista que compite por la ganancia, un sector de economía pública que, digamos, dirigido al bien común, y un sector de la economía social y solidaria. El hecho de la construcción de un trabajo cooperativo, asociativo, también, digamos, tiene su fundamento en que sostener ante por decirlo así, no sé si es la palabra técnica mejor, pero el avasallamiento del capital, sostener propuestas productivas es complejo. La sociedad es compleja, el capital valorizado y valorizado de modo financiero avasalla, digamos, espacios en los cuales desarrollar distintas actividades económicas. En la medida en que un determinado espacio no ocupado por producción capitalista empieza a aparecer como rentable para el capital se arma y la desplaza, digamos, ¿no? Si no se